Hoy damos inicio a una serie de conferencias que en principio pueden ser larguísimas, casi inacabables, porque vamos a tener la lectura y comentarios sobre el libro más importante que escribió Ellen White, y dicho por ella misma, El conflicto de los siglos. Es un libro que desde luego no va a dejarnos indiferentes nunca, nunca, por más veces que nos lo leamos. Aprenderemos historia que por desgracia tantísimas veces no se cuenta en ningún medio. Veremos escritos de personas que vivieron hace años comentando hechos históricos, anotándolos, y que la autora los recogió junto a otras impresiones para demostrar que realmente ha habido una historia de una lucha que, tal como se llama el conflicto de los siglos, dura aún ahora y va a durar aún un poco más. Empezamos hoy por la introducción. Iremos avanzando paso a paso, página a página, y cada vez que veamos algo que sea interesante de comentar, abriremos el coloquio para que así pueda ser. Ya os digo que la introducción en principio es muy básica y está escrita por la propia hermana White y nos hace de una forma clara y exponencial la belleza de las Escrituras, la necesidad de ellas, pero también la necesidad de ir conociendo todo lo que ha pasado a lo largo de la historia entre esa lucha por lo más importante de esta vida, que son las almas de las personas, por las propias personas, entre Cristo y Satanás. Vamos a empezar por la introducción directamente. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador, pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. Sin embargo, el plan de redención ha abierto el camino para que aún puedan los habitantes de la tierra relacionarse con el cielo. Dios se ha comunicado con los hombres mediante su Espíritu, y mediante revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se ha difundido por el mundo. Movidos por el Espíritu Santo, los hombres hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Fijaos qué importante. Hubo un tiempo, cuando la creación, que Adán podía hablar con su Creador tranquilamente, cara a cara. Después entró el pecado, esto se cortó. Pero Dios no dejó abandonado al ser humano. ¿Qué hizo? Revelarle cosas que algunas quedaron registradas, y vaya algunas. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los enseñados por Dios comunicaban a otros sus conocimientos, que así se transmitían de padres a hijos a través de varias generaciones. La palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los inspirados conocimientos se compilaron entonces en un libro inspirado. Esta labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, historiador de la creación y legislador del pueblo hebreo, hasta Juan, el narrador de las más sublimes verdades del Evangelio. Ya veis cuánto tiempo en que solo se transmitía oralmente la palabra de Dios. Evidentemente había una ventaja. La gente de antaño tenía una memoria que no es la que tenemos nosotros ahora. Y eran capaces de reproducir con total exactitud las palabras de que se lo contaba a ellos. Por tanto, no necesitaban ni libros. Pero el tiempo pasó, y pasaron muchos acontecimientos, y llega un punto en que el Señor le muestra a Moisés cómo fue todo, y lo plasmó. Y a partir de allí, la Biblia se fue compilando, porque ¿hasta dónde llegó todo? Hasta Juan, el discípulo de Jesús. El último libro en ser escrito, Apocalipsis. 1600 años entre el primer libro y el último de la Biblia. Alguno al saber esto puede decir, uy, pues entonces, claro, si pensamos que han habido muchos autores distintos durante tantísimos años, lo más fácil es que haya cosas que sean contradictorias entre ellos. Y eso algunos lo alegan para decir que la Biblia no es inspirada por Dios, que no puede ser.
Mirad qué nos va contando ella. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo la escribieron manos humanas, pues la diversidad de estilo de sus diferentes libros denota la individualidad de cada uno de sus redactores. Fijaos, no todos escribían del mismo modo. Una persona puede ver las cosas de un modo y en su cerebro plasmarlo después en escrito con su particularidad. La revelación puede ser de Dios, pero la forma de plasmarlo puede ser del ser humano. Pero claro, no es lo mismo la escritura además de un rey con mucho conocimiento, bien instruido, que alguien que fuera un campesino. Pero eso no quería decir que para nada fuera una cosa palabra de Dios y la otra no. Las verdades reveladas están todas inspiradas por Dios. Y esto lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Todas, no dice algunas. Aunque expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito ha iluminado con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les ha dado sueños y visiones, les ha mostrado símbolos y figuras, y quienes de esta suerte recibieron la revelación de la verdad, revistieron el pensamiento divino con palabras humanas. Es lógico. ¿Podemos nosotros explicar todo lo de Dios con nuestro lenguaje? Es imposible. Ya pensemos que hay idiomas que han perdido mucho vocabulario y a medida que va pasando el tiempo, los idiomas actuales aún pierden más de su vocabulario original. La persona cada vez utiliza menos palabras, tiene menos conocimiento. Y hay lenguas que la diversidad de la misma no produce tantos significados con una palabra directamente. Con lo cual, el ser humano, evidentemente, con lo que tiene, escribe. Con lo que conoce, escribe. Pues esto es lo que debemos tener siempre presente y habrá expresiones que igual nos sorprenden porque decimos, uy, ¿esto lo dijo Dios así o lo hizo Dios así? ¿Se arrepintió? ¿Cómo? ¿Dios se puede arrepentir? Claro, ¿por qué? Pues por esto, porque era la forma de expresarlo humanamente, para que captáramos lo máximo posible dentro de nuestra limitada capacidad. Yo recuerdo que este tema de que, digamos, como que Dios no les dictaba, por así decir, sino que les mostraba cosas y ellos, como dice el lenguaje, revestían el pensamiento, lo que le venía, las impresiones, lo que le venía con palabras humanas. Recuerdo que, conversando con algún que otro pastor, utilizaban esto mismo para decir que, bueno, no se le podía dar mucho, ser muy minucioso con las palabras de la Biblia, con los números, con esto, sino que el tema era la idea básica, porque esto era... Pero a través especialmente de este ministerio se ha visto como Dios tenía calculado realmente lo que cada escritor iba a poner, porque ves que la mínima palabra tiene una relación con esto y con lo otro y es tremendamente importante. Es como que más allá que Dios le dictara o no verbalmente o lo haría como, lo haga como fuere que lo hizo, Él sabía las palabras que iba a poner cada autor y era imprescindible que ponga en esas mismas palabras, porque hasta la mínima palabra es realmente importantísima en el relato bíblico. Pero este tema, ni siquiera esto, realmente cuando yo lo he hablado con pastores, ni siquiera ellos lo entienden bien. También remarcar rápidamente que Moisés no solo fue el primero en plasmar la verdad sobre escrito, sobre papel, ¿no? O sobre papiro, sino que además el pueblo hebreo en esos momentos fue, según muchos investigadores lingüistas, el primero en inventar un alfabeto moderno precisamente para poder plasmar esa verdad por escrito. Recordemos que ellos fueron los inventores del alfabeto protosinaítico que se inventó pues, en el Sinaí, en la península del Sinaí, donde el pueblo hebreo estaba siendo esclavizado, trabajando en minas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es de interés también, ¿no? El ver cómo Dios movió todo eso, ¿no? Bueno, y los judíos aún lo tienen muy claro cuando se dedican a buscar las palabras y darles un significado preciso a los mismos, ¿no? Eso, claro, automáticamente mucha gente dirá, no, esto ya es cábala. No, esto es estudiar la palabra, su significado y ver cómo realmente puede tener un matiz muy importante que a veces te puede quedar saltado incluso por causas de traducción.
porque no hay palabras a veces que tengan tanto contenido en una sola como pueden tener otros idiomas, en este caso el hebreo, ¿no? Los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, unifica lo divino con lo humano. Qué interesante, ¿eh? Algunas personas dirán, no, pero Dios no escribió nada en la Biblia. Pues sí, escribió los 10 mandamientos tal cual. Esto mucha gente se le pasa, pero Moisés lo que hizo era plasmar lo que estaba escrito en esos 10 mandamientos literalmente. Es impresionante, ¿eh? El dedo de Dios escribió eso, el Espíritu Santo. Pero ahora mirad ya por dónde va. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, que era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Se puede, pues, decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1,14. El Verbo, la palabra. Y la palabra queda escrita y es lo que también habita entre nosotros aún ahora. Por tanto, tener una Biblia es tener la palabra de Dios con nosotros. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Por eso, ahora vale la pena decir algo. Hay personas que cuando cogen una Biblia lo utilizan como si fuera un libro cualquiera y lo ponen en cualquier modo, en cualquier lugar, de cualquier forma, y encima ponen cualquier otra cosa. Señores, esto es una irreverencia absoluta, porque la palabra, la Biblia, es como si fuera Cristo. Y a Cristo tú no le pondrías cosas por encima, ¿verdad? Pues tengamos eso como una reverencia. Cada vez que veamos que alguien pone una Biblia y por encima pone cualquier otra cosa, o la tiene mal puesta, nosotros deberíamos ponerla bien para darle el ejemplo de que eso es una palabra sagrada. Eso no es un libro cualquiera, no es una novelilla escrita por no sé quién. Hay que respetar la palabra de Dios. Pero una cosa más es lo que dice ahí, el tema de que es como el mismo Cristo, ¿no? Que se hizo carne. Pero lo que tú decías, pero viene una parte inclusive de la Biblia que la escribió Dios. Es la misma divinidad de Cristo y es la ley, su propio carácter, es su divinidad. Es decir, es exactamente igual que la Biblia, lo de Cristo. Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, se nota en los libros de la Biblia señalado contraste en el estilo, como también diversidad en la índole de los asuntos tratados. Sus diversos autores se valen de expresiones diferentes y a veces la misma verdad está expuesta por uno de ellos de modo más patente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores exponen el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecerle al lector superficial, descuidado y prevenido, que hay divergencias o contradicciones allí donde el lector atento y sincero discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Y esto es sumamente interesante porque muchos críticos de la Biblia precisamente se basan en esto. Es que este dice esto aquí y el otro parece que dice otra cosa distinta. En verdad son matices distintos sobre lo mismo. Y hay mucha gente que esto no lo capta. Y es más, si escribe uno de ellos, aquí pone 3 y ahí pone 4, uy, esto ya es una discrepancia. Por tanto, ya no es inspirado por Dios. Y resulta que cuando analizas, ¿qué estás viendo? Pues que uno dice 3 por un motivo y otro dice 4 por otro motivo. ¿Y por qué? Cuando conoces el significado de esos números, lo entiendes. Te están transmitiendo Dios un mensaje a través de ellos de un modo distinto que si no sabes eso, no lo captas. Por eso no puedes ser un lector superficial, descuidado y... No. Tienes que ir a buscar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Por tu propia sabiduría? No, porque cada vez que abramos la palabra de Dios debemos orar y pedirle al Señor entendimiento, comprensión sobre lo que vamos a leer, pero no solo conformarnos con lo que leemos y ya está, sino además instruirnos para ver eso, el significado de palabras, de los números, del contexto de la frase, la historia, todo eso lo necesitamos.
al menos que queramos ser superficiales y solo, no, lo que pone aquí ya está. Entonces perdemos mucha calidad de conocimiento. Pero eso va en relación a lo que yo decía de ciertos pastores que querían como minimizar, bueno, el tema de ser tan detallista con las palabras. Yo creo que hay un punto como digamos, un sentimiento de superioridad intelectual, dudar de la Biblia. Es decir, aceptar la Biblia como una palabra divina, cada jota, cada tilde, como dijo Jesús, algo inspirado y una regla donde uno se pone por debajo, es como humillante para el hombre. Y por eso para muchísima gente, inclusive, lamentablemente, inclusive pastores, que les parece como darse un aire de superioridad, de independencia y de tener criterio propio, dudar de la Biblia. Es decir, cuando se toma el escepticismo como una virtud, y que en realidad no lo es. En el caso bíblico, ser escéptico en la Biblia no es una virtud, sino todo lo contrario. Sí, sí. Es interesante ver también lo que nos está diciendo. Hay personas que pueden escribir de un modo que pueda ser muy poético, ¿sí? Los salmos tienen mucha poesía. En cambio, otros lo escriben de un modo totalmente distinto. No hablan con poesía. Te hablan directamente de unos hechos, te los narran tal cual, crudamente. Pues son modos distintos de escribir. Pero curiosamente, todos tocados por el Señor para manifestar el conocimiento que Él quería que tuviésemos todos. Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en variados aspectos. Un autor percibe más claramente cierta parte del asunto y comprende los puntos que se adaptan a su experiencia o a sus facultades de percepción y apreciación. Otro quedará más bien impresionado por otro aspecto del mismo asunto y cada cual, dirigido por el Espíritu Santo, expone lo que está más intensamente grabado en su mente. De aquí que encontremos en cada autor un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos. Y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades del hombre en todas las circunstancias de la vida. Esto es interesante, ¿eh? En todas las circunstancias de la vida. La Biblia, de hecho, es el único libro que realmente te da respuesta y satisfacción en cualquier circunstancia que estés viviendo. El único, ¿eh? No hay otro. Podemos hablar de grandes obras literarias para la humanidad en cualquier idioma, pero ninguno se asemeja al resultado que puede generar la Biblia en una persona. Buscar solución a un problema adecuado, o estar pasando por una situación y necesitar una respuesta, y la Biblia te la puede ofrecer. Dios se dignó comunicar la verdad al mundo por medios humanos, y su Santo Espíritu capacitó a los hombres para servir de instrumentos, guiando su entendimiento para que supieran lo que debían decir y escribir. Es lo que decías tú, Javi. Es así. No por estar el tesoro confiado a vasos de barro, deja de ser del cielo. Aunque esparcido a todos vientos por el imperfecto vehículo del idioma humano, es testimonio de Dios, y el fiel y creyente Hijo de Dios contempla en el tesoro la gloria del poder divino, lleno de gracia y de verdad. Dios dio a los hombres en su palabra el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras han de aceptarse como autoridad absoluta y revelación infalible de la verdad. Mirad, porque hay personas que dicen, sí, pero eso, ¿qué es, cómo es o qué será? Y no está en la Biblia, no aparece. Yo quisiera saber sobre la vida eterna, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay cosas que se nos describen y cosas que no. No se nos dan detalles a veces de según qué. Pero es que eso yo lo quisiera saber. ¿Eso es importante para tu salvación? Si te salvas ya lo verás en su momento, tranquilo. Mientras, procura tu salvación y la de los demás para que puedan también resolver sus cuestiones. Pero no por eso no es palabra de Dios, por no contarte cada detalle. Y si tienes dudas en algo y no aceptas que la palabra de Dios es tal cual, palabra de Dios,
que realmente es infalible, entonces es cuando tú valorarás por ti mismo, esto está bien y esto está mal según mi criterio, no según el de Dios. A partir de allí, ¿qué harás? La ley bajo tu prisma, con lo cual te habrás montado toda tu vida alrededor de una fantasía que te va bien a ti, pero que no es la realidad. Son norma de conducta, reveladoras de doctrinas y piedra de toque de la experiencia religiosa. Es lo que os decía, norma de conducta está en la Biblia. Doctrina sana, reveladora, está en la Biblia. Por tanto, piedra de toque de la experiencia religiosa. Y si tú ahora quieres una doctrina que es distinta a lo que pone allí, o lo quieres interpretar como a ti te va bien y no lo que pone, automáticamente estás en otra onda que no es precisamente la del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Por tanto, si él, que era apóstol de Jesucristo, nos dice todo esto, ¿nosotros hemos de llevarle la contraria? Bueno, claro, si buscamos peros y decimos, no, es que Pablo no fue inspirado por Dios, que Pablo también se montó toda una historia y a partir de allí nace un cristianismo falso, y buscamos peros, no nos vamos a enterar de la verdad. Pero la Biblia nos prepara para esto, para toda obra buena, y no para ganarte el cielo a base de obras, sino porque tú estarás en consonancia con Dios y harás lo que se debe hacer porque debe salir de ti, porque el Espíritu Santo habita en ti, no con fingimientos. La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no ha invalidado la continua presencia y guía del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la comprensión de la palabra, que iluminaría y daría efectividad a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén en pugna con las de la palabra, ni haya entre ambas la menor oposición. ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo lo veis? El Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la comprensión de la palabra. ¿Qué Espíritu? ¿Quién? ¿Es Cristo? Fijaos que nos lo está hablando como de otra persona. Y si la palabra es Cristo, quien facilita la comprensión dice que es el Espíritu. Entonces, ¿es el mismo Cristo? Es distinto. Las evidencias están por sí mismas. Recuerdo que Roger Morneau decía algo que es muy interesante. Decía que el tema de creer la evolución, en el fondo, si eres cristiano y te afirmas en la creencia en la evolución, en el fondo es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que inspiró la Biblia y la Biblia es claramente creacionista, digamos. Por eso mezclar las dos cosas. Aceptar la teoría de evolución cristianizadamente es un disparate absoluto. Luego cuando dice, como el Espíritu de Dios inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén en pugna con la palabra, ni haya entre ambas menor oposición. Esto me recuerda a esos casos en los que hay personas que dicen una inspiración, ¿no? Que tienen algo que el Espíritu les ha dicho, que esto es así y luego resulta que la palabra les está diciendo una cosa diferente. O al contrario, gente que ve en la palabra de Dios una revelación y dice, hasta que el Espíritu no me lo diga a mí personalmente, no me lo voy a creer. Vaya, pero si el Espíritu lo ha dejado escrito en la palabra de Dios, ya no hace falta que esperes más revelación. Esa es la revelación, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos un desequilibrio muy grande en ese sentido y queremos ser Dios, digamos, ¿no? Queremos ser los privilegiados de ser el igual que el apóstol que escribió eso, ¿no? Porque si no lo hace con él, lo tiene que hacer conmigo, ¿no? Entonces ahí creo que pecamos mucho de falta de humildad y de ver que nuestro espíritu humano está siendo muy halagado, muy elevado, ¿no? Digamos.
Y en esta faceta entra mucho también la cuestión del espiritismo, porque la cuestión del espiritismo es otra cosa que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Hay personas, y os lo digo porque me he encontrado con esas situaciones, que se les ha aparecido un muerto y les revela una cosa que es contraria a la palabra de Dios. Es que me lo ha dicho el muerto, por tanto la palabra de Dios pues ya no es tal. Pues imaginaos por qué eso pasará mucho más. ¿Y por qué la gente al final aceptará el espiritismo como lo que es, como una realidad para ellos absoluta? Porque habrá despreciado la palabra de Dios, porque irá a eso, a lo que sus sentidos le han mostrado. Realmente eso es claro y dice, ¿por qué voy a creer en un simple libro si me lo dijo tal? Y es para preguntarse, ¿de qué otra manera, si Dios no hubiese querido dejar un mensaje, de qué otra manera hubiese sido mejor hacerlo que un libro? ¿De qué otra manera? Lo iba a dejar escrito en el cielo y cada día iba a ver... Es que es lo más lógico, un libro. Bueno, que también. El tema del cielo. Bueno, ya, sí, es verdad. Pero necesitaba... Más fácil la Biblia todavía. No, es verdad lo que tú dices, es verdad. En el cielo también lo dejó. Para los antediluvianos. Sí. Que eso ya Dios entendió. Pero, ¿qué más que la Biblia? ¿Qué más que un libro? Bueno, habrá gente que quizás, que si no ha visto los temas que presentamos al respecto, no sabrán de qué va esto. Víctor, yo quería hacer una pregunta. Un momento, Ya que- un momento, por favor, sí. Es que estuvimos presentando temas que tenían que ver con las constelaciones y el nombre de las estrellas desde antaño y el significado que tenían y daban un mensaje. Era, de hecho, la escritura, la Sagrada Escritura, plasmada en las constelaciones y estrellas, dando el mensaje de salvación y explicando toda la cuestión necesaria. Y esto mucha gente lo ignora, no lo sabe. Y realmente es importante de saber. Bien, pues es por esto que han hecho este comentario. Y estos temas los podéis ver en los que presentamos de puertas dimensionales, porque allí lo mostramos y desde luego vale la pena conocerlo. ¿Había un comentario también? Sí, bueno, ahora lo vamos a oír entonces. Mientras tanto, deciros que las personas que se basan en rechazar la palabra de Dios porque no va acorde con lo que una revelación les llega de no sé dónde, pues tienen un grave problema. Porque primero deberían ir al escrito está, que es lo que hizo Jesús, y no a decir, no, es que a mí eso es lo que me ha venido y por tanto eso es lo inspirado por Dios y lo escrito es falso. O te ciernes a la palabra de Dios o vas perdido absolutamente. Viéndolo de esta manera, si no hubiera utilizado al ser humano, ¿cómo le hubiéramos entendido al Señor? Pregunto. Porque aquí se basa y cuando se dice, no, pero es que había humano de por medio y pudo tergiversarse. Pero si Dios no lo hubiera, como lo que estamos leyendo, no hubiera utilizado al humano, ¿cómo lo entenderíamos? Les hago la pregunta. O sea, lo lógico es que tiene que haber esa comunión para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Nada más eso. Y lo hemos visto en el ejemplo de Cristo, que une la divinidad con la humanidad. Claro, pero siempre es lo mismo. No, pero y yo qué sé, el que escribió sus intenciones, vale, y la aparición, ¿y cómo sabe sus intenciones? ¿Por qué si es una aparición tiene que ser buena? Ahí está el tema de ser como esa cuestión tan crédula de que si se aparece algo superior, sobrenatural, es bueno. ¿Por qué? No puede ser malo. Hay que ver el mundo, hay que ver que hay un conflicto. Es decir, realmente yo me acuerdo que a veces he hablado con gente más del ámbito más hinduista, cosas así, y con el tema de que ellos, bueno, lo que se le llama el monismo, ¿no? De que todo es un principio, ¿no? Todo es un principio y el mal simplemente es la ignorancia. Digo, yo decía, pero es que realmente hay que tener muy poco discernimiento espiritual para no darse cuenta de que hay un conflicto entre el bien y el mal. Es decir, y pensar que todo es bien, pues es no tener ningún discernimiento. Entonces, si está más que claro que hay un conflicto entre el bien y el mal, ¿cómo sabes que la aparición es buena? Porque es poderosa y porque no puede ser malo. ¿Acaso los hombres más malos no son los más poderosos también aquí en esta tierra? Aparte que
muy rápido. Es el engaño más antiguo del mundo, ¿no? El presentarse, el mal presentarse como el bien, ¿no? Sí, sí. No, y a la luz de lo que decía Gilbert, ¿no? Que en la manera de expresarlo. Piensa una cosa, a veces las personas creen más a alguien que no se le entiende, solo porque es complicado de entender, y ahí dicen, no, es que esta persona es sabio y por eso no, si hablas en lenguas, entre comillas, angélicas, ¿no? Pues ya eres una máquina y del Espíritu Santo se está utilizando, ¿no? Y eso es lo que pasa en esas iglesias como las que hemos visto antes, que a pesar de que eran adventistas, ¿no? Pero en otras iglesias tipo pentecostal y eso, pues hablan y bueno, y hablan para sí mismos, porque nadie los entiende, pero esos son los que están más cerca de Dios, ¿no? En cambio, resulta que Dios se preocupa de coger a personas para hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia manera, que si conocemos la historia de la época y sabemos cómo todo se basaba en la agricultura, en los ciclos medioambientales y todo cómo iba, ¿no? En las estaciones y todo, pues puedes comprender mejor su personalidad, su manera de trabajar, por qué hacían eso, por qué lo esperaban. Sabiendo eso y sabiendo la historia, pues puedes comprender mejor el mensaje, ¿no? Entonces, ya te digo. Pero yo creo que también va un poco con la soberbia. Es decir, esto pasa también si nos viene alguien que no tiene ningún estudio. En este caso, la hermana White realmente tenía muy pocos estudios, pero realmente era inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué la desprecian? Porque, claro, esta señora no tenía estudios, pero que dice Ángel, ¿no? En este caso viene alguien que es una eminencia, habla cosas que no se entiende, pero como es una eminencia, ahí sí se le dice, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero en cambio, una persona a lo mejor te viene del campo, para decir algo, que es una persona sin estudios, pero te habla cosas verdaderas, dices, no puede ser lo que dice porque no tiene estudios. Y hay el texto bíblico que nos dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen los sabios, ¿no? El Espíritu no se infundió ni puede jamás infundirse en el hombre para contradecir la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla a que deben someterse toda enseñanza y toda manifestación religiosa para comprobar su veracidad. Y ahora es cuando uno se pregunta, con esta lógica aplastante, porque para eso se da la palabra de Dios al ser humano, ¿por qué a tantas religiones no les da por estudiar bien la Biblia, a ver si su creencia está bien basada o no? Para ver si su idolatría está bien basada en la Biblia o no. Para ver si sus creencias místicas y de apariciones está bien basada en la Biblia o no. Si su creencia en el día que está observando está bien basada en la Biblia o no. Poca gente le da por eso, ¿eh? A la gente le da por creer lo que le han inculcado y ya le va bien. Y luego le puedes presentar la auténtica verdad y resulta que hay un rechazo. ¿Por qué hay un rechazo? Primero porque ya se genera un prejuicio y un preconcepto. Lo más fácil es poner una pared delante y decir no. Y ahí está el Señor al final, ¿a quién podrá seleccionar para ser salvos? A los que son honestos, buscadores de la verdad, no hay más. A los que indagarán si las cosas son así o no. Y que da igual si llevas 20, 30, 50, 70 años creyendo en otra cosa que resulta que es un error. En el momento en que percibes que eso no es lo auténtico o te muestran otra cosa que realmente te puede demostrar que estás en lo errado, ahí depende de ti si eres el buscador auténtico o ya te va bien cualquier cosa porque siempre lo he hecho así y ya está. Ante Dios no habrá excusa, ¿eh? El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera de Juan 4:1. Es una advertencia clarísima. E Isaías declara, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8:20. ¿Va en conjunción a la palabra de Dios? Sí. ¿No va? Pues no. Y ya está, no hay otra. Y vigila, no te engañen. Muchas objeciones se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, alardeando de iluminación espiritual,
dicen que no necesitan por guía la palabra de Dios. Es lo que antes hablábamos, ¿eh? Pero es que los tales están dominados por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma y en realidad no es el Espíritu de Dios. Por tanto, si no es el Espíritu de Dios, ¿quién puede actuar ahí? El principio que mueve a ceder a dichas impresiones y menospreciar las Santas Escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las astucias de Satanás consiste precisamente en arrojar el desprecio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fortaleza que nuestro Señor nos alumbró. Fijemos que famoso texto, ¿no? A la ley y al testimonio. Claro, uno puede decir, bueno, es muy abarcante, pero decir la ley bíblica, la moral bíblica es insuperable y es indiscutible, los principios de la ley. Pero, ¿y el testimonio? Podemos ir y ver y pensar en la profecía. Es decir, otra cosa que es indestructible, la profecía bíblica. No hay con qué darle a la profecía bíblica. Es decir, ya la sola ley de Dios y las profecías bíblicas es que demuestran la autenticidad y la divinidad de la Biblia. Y tendrían que ser una evidencia totalmente convincente para todas las personas, con lo cual los que no quieren es porque no quieren, y nada más. Bueno, yo siempre recuerdo cuando Ángeles cuenta su experiencia, ¿no? ¿Qué te cautivó a ti? ¿No fue la profecía bíblica? Bueno, ya se ha explicado más de una vez el testimonio, pero bueno, es simplemente que yo venía de nada, simplemente vivía la vida y ya está, ¿no? Y bueno, fui a un gimnasio donde estaba este señor y ahí se empezaron a dar unas conferencias, ¿no? Y claro, yo no quería escuchar, un compañero de gimnasio me dijo, venga, ¿por qué no vas? Y fui, bueno, eso rápido, ¿no? Y fui a escuchar la primera y digo, bueno, pues a ver, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Profecías, vale, profecías cumplidas. Y claro, cuando las primeras dices, bueno, ostras, vaya, pues sí, ¿no? Y luego, pero cuando llegué a Daniel 2, ahí ya realmente fue un no parar, ¿no? Y es lo que realmente te destruye, ¿no? Te destroza todo lo que hasta el momento estabas viviendo pensando que era, bueno, viva la vida, ¿no? Y es lo que ha hecho con tanta gente a lo largo de la historia. Víctor, si me permites. Claro, el párrafo lo que dice, pero es que los tales están dominados por impresiones que consideran impresiones. Según la RAE, dice, impresión es una opinión, sentimiento, juicio, que es algo o alguien que suscita, sin que muchas veces se puedan justificar. Es decir, y aparte sentimientos, los que bailaban, hemos visto los vídeos de antes, también eran sentimientos, era dejarse llevar al final. Entonces, si no está ni justificado, encima con eso dejarte llevar, el Espíritu Santo no está ahí, no está ahí. Sí, sí. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía proseguir su obra durante todo el periodo de la dispensación cristiana. Mientras las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento eran entregadas a la circulación, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a individualidades aisladas, aparte de las revelaciones que debían incluirse en el Sagrado Canon. ¿Esto lo tenemos claro? Porque hay personas que dicen, no, en la Biblia hay toda la inspiración y ya no hay más. ¿Y no nos habla la Biblia de personajes que profetizaron y no hay escrito dejado por parte suya? Hasta las hijas de Felipe, del diácono, profetizaban. ¿Hay escrito? No hay escrito dejado por ellas. Y así tantos más. Por tanto, el Señor ha manifestado su espíritu de profecía, o de la profecía, a lo largo del tiempo. Y esto debemos tenerlo más que claro, porque de lo contrario, quizás el Señor inspire a alguien para que profetice y resulta que nosotros despreciamos la palabra que venga a través de esa persona porque no está en el canon bíblico. Pues entonces tenemos una mente muy corta y estudiamos muy mal la palabra de Dios y llegamos a esa fatal conclusión.
La Biblia misma da cuenta de cómo, por mediación del Espíritu Santo, los hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucciones que no se referían en nada al texto de las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. Del mismo modo, cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento, de amonestación y consuelo en bien de los hijos de los hombres. Es lo que decíamos ahora, ¿no? Es de una claridad meridiana. Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. Cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os anunciará las cosas que han de venir. Es el texto que aparece en Juan 14, 26 y 16, 13. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de estar limitadas a los días apostólicos, se extienden a la Iglesia de Cristo en toda época. El Salvador asegura a sus discípulos: estoy yo con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y San Pablo declara que la Iglesia recibió los dones y manifestaciones del Espíritu para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículos 12 y 13. Por tanto, ¿no queda claro aún que el Espíritu debía seguir trabajando y manifestando para que todo fuera bien encauzado? Antes se hablaba del canon, ¿no?, que quedó cerrado tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en un momento determinado. Precisamente el otro día leía acerca de la jugada que ha hecho precisamente la Iglesia Católica para poder introducir enseñanzas que no son bíblicas a través de estos evangelios apócrifos, ¿no?, concretamente con los del Antiguo Testamento, unos escritos que los mismos judíos habían descartado en su canon del Antiguo Testamento, pero que la Iglesia Católica siempre tuvo paralelamente a la Biblia para poder defender según qué enseñanzas que estaban fuera de la Biblia, y que además leía también el otro día, curiosamente, que fue con la Reforma Protestante que que entraron en el canon católico todos estos escritos apócrifos del Antiguo Testamento, ¿no? Ya quedaron oficialmente establecidos. Sí, exactamente, los deuterocanónicos, estos, sí. En el Concilio de Trento fue después de la Reforma Protestante. Ahí fue donde quedaron oficializados para poder combatir las ideas protestantes. Y luego la Reforma tuvo que ir sacándolos y haciendo limpieza. Y así aprovecharon a introducir muchos libros con doctrinas erróneas y han quedado para ellos como algo cierto. E incluso recordemos como hasta en el libro de Daniel hicieron algo, no lo alteraron, pero sí introdujeron a un añadido en el capítulo último que tiene, unos versículos, y después aún añaden un capítulo entero, que es un disparate absoluto, pero lo tienen allí. Con lo cual, una vez más, nos damos cuenta que Satanás no ha podido eliminar la Biblia, pero ha intentado manipularla de tal modo que quede alterado el conocimiento auténtico de la sana doctrina. Bien, nosotros lo dejamos aquí. Vamos a continuar la introducción en la próxima conferencia o coloquio que tengamos al respecto, donde terminaremos de ver precisamente toda esta introducción de Ellen White y que va a servir para después ya empezar por el capítulo 1 y seguir avanzando. Con respecto a eso, de lo que decía Luis y lo que tú comentabas, ¿no?, cuando se habla de que los papas y esa gente tienen salvación o no tienen, la Biblia es muy clara con quien le quite y le añade. Y ahí tenemos, y esto es más que simplemente añadirle a la Biblia, porque se puede hacer también de otras maneras si se es tan culpable, pero ellos directamente lo han hecho de manera descarada. Le han añadido libros a la Biblia. Y hay algo que en la Biblia, que en la Iglesia Católica es el magisterio, que es el Papa
junto con unos cardenales, una gente de ahí, que son los únicos que tienen el poder y la autoridad para interpretar la Biblia. Pues bueno, llevan 500 años con libros añadidos y ninguno de ellos se queja. Es decir, todos aprueban eso. ¿Tienen salvación esa gente? ¿Tienen salvación esa gente del magisterio? Que no es solo el Papa, son muchos más, que ninguno dice nada y todos aprueban haberle añadido palabras a la Biblia. Para pensarlo. Bueno, es que el mismo Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia al latín, si no estoy equivocado, él, que era católico, ¿no? Pues, si no me equivoco, él detestaba totalmente estos, ¿cómo lo decías? Deuterocanónicos estos, ¿no? Los tenía como que no se tenían que añadir de ninguna manera al canon establecido, ¿no? O sea que... Bien, pues si queréis añadir alguna otra cuestión, lo vamos a dejar aquí y, bueno, queda claro que ya solo con esta introducción debe haber una serie de puntos establecidos para partir directamente con una buena base para introducirnos, evidentemente, en la lectura de la Biblia, pero también en lo que va a ser este fantástico, maravilloso libro que toda persona debería no solo leer superficialmente, sino leer pensando en las palabras que ahí hay escritas y que nos dan tantas muestras que el Señor nunca ha dejado a su pueblo y que busca la salvación de todos. Y vaya cosas que han tenido que acontecer para que eso se cumpla. Maranata 2031.